Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es jueves 29 de octubre y este es el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del 12 al 19, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días fue Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Simón, al que llamó Pedro, su hermano Andrés y Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el llamado Cananeo, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Bajó con ellos y se detuvo en una explanada en la que había un gran número de discípulos y mucha gente del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y de Sidón, que había llegado para escucharlo y ser curados de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus inmundos también eran curados. Toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito este evangelio, porque es un evangelio que nos habla sobre un tema que yo pienso que nos falta mucha comprensión y entendimiento. Sobre todo para nosotros los católicos, porque podríamos ser entonces de cualquier religión o de cualquier denominación cristiana, por ejemplo. Podríamos ser de cualquiera, si no fuera porque este evangelio nos está dejando claro una cosa interesante, de que de Jesús salía una fuerza importante, ¿cierto? Como lo dice aquí en el cierre del Evangelio, ¿sí? Lo buscaban porque de él salía una fuerza que sanaba, que curaba a todos. De él salía una fuerza que curaba a todos. De él salía una fuerza de él. ¿Esto cómo debemos entenderlo? ¿Qué es esto? ¿Sí? Se llama gracia. Gracia. Gracia santificadora. Gracia sanadora. Es una gracia, es una fuerza que sale de Dios. Y vuelvo y les digo a ustedes, entonces, ¿por qué somos católicos? ¿Por qué debemos mantenernos en la iglesia católica? ¿Sí? Hoy estaba hablando con una hermanita esperada, que dicen algunos, ¿cierto? Separada, que dicen otros, es decir, evangélica. Y entonces dicen, no, es que no me conecto, yo no me conecto con la iglesia católica, es que no me conecto, yo voy allá, pero no me conecto. Porque es que la situación es personal. Me dice, claro, pero es que no comprende. Ella no comprende, ¿cierto?, qué es lo que puede entender. Y nosotros tampoco comprendemos a propósito. ¿Por qué estamos en la iglesia católica? Porque a propósito, estaba hablándome con otra persona al lado que es muy católica y que son los dos, tienen una alianza muy especial, ¿cierto? Ellos dos, ella evangélica y él católico. Pero él parece que tampoco comprende. Porque entonces dice ella, pero es que Jorge, mire, pasa gran tiempo pues muy distraído, por ejemplo, en lo que ustedes llaman misa. Entonces él está muy distraído. O yo no veo que él comulgue, menos que se confiese. Y dice, claro, no hay comprensión ni en ella ni en él. Incluso creo que ella tiene un poquitico más de comprensión. Pero ella, ¿por qué no puede comprender? Seguramente que dice, él no se confiesa, pero ella cree que la confesión es la del estilo de ellos, los hermanos separados, que ellos consideran que es con Dios. No, es que yo me confieso es con Dios. Y dice, no ha entendido el tema de la gracia. Es que en el confesionario se da un tema de gracia. Tú necesitas confesar tus pecados, sí, pero no solo confesarlos. Necesitas de la gracia que solamente el confesionario tiene. Solamente el confesionario tiene esa gracia. ¿Sí? Del recibir el cuerpo del Señor, que solamente se recibe de esa manera. Recibiendo el cuerpo de Dios se recibe la gracia, porque yo necesito mantener la gracia. Si yo me confieso porque estuve coqueteando, por ejemplo, ¿cierto? O porque le estoy haciendo trampa a mi empresa y ya caí en cuenta de que tengo que ser correcto como Dios manda, entonces no puedo ni ser coqueto ni tampoco ser tramposo con mi empresa, entonces yo voy a confesarlo. En el confesionario no solo yo estoy confesando, no, yo estoy recibiendo gracia. El Señor, como quien dice, a cambio de que yo me someta en humildad y sea un penitente, porque estoy arrepentido realmente de esos pecados o de ese pecado, entonces Él me ayuda, me quiere colaborar, porque hay una fuerza que sale de Él y está solamente en el confesionario. Hay una fuerza que sale de Él que solamente está en la hostia, en el cuerpo del Señor.
Entonces necesito para sostenerme en esa gracia en la que tengo que mantenerme, necesito de ese cuerpo de Cristo, necesito de lo que está en el confesionario y que Cristo solamente me lo da ahí. Entonces es una fuerza que sale de Él, esa fuerza que necesitamos. O sea, nosotros necesitamos, además de un proyecto y de un reconocimiento de Jesús, que es ese maestro, el camino es Él, lo que Él dice es la verdad, entonces es Él, ¿cierto? La verdad de Él es la que tengo que vivir, sí, pero además de ese tema de conocimiento aquí en la cabecita, necesito de una cosa que se llama la gracia, de una fuerza que solamente procede de Él y que es la gracia. Y sin esa gracia yo voy a medias. Nuestros hermanos separados van a medias, ellos sí van por el camino para alcanzar la salvación, sí, pero como lo dijo un sacerdote, sí, el doctor Javier Olivera Rabasco, sí, que dice él, ellos van en un carrito de baja gama, mientras que nosotros vamos en un carro de alta gama, sí, porque la gracia es más portentosa por los sacramentos. Entonces, esa gracia, esto es importante que entendamos hoy, que estamos hablando sobre la elección de sus apóstoles, porque hoy es el día de San Simón y San Judas. ¿Listo? De San Simón, está hablando aquí de que uno de los apóstoles, habla dos veces de dos Simones, ¿no? Hay un Simón, ¿sí? Que ese es Simón, el que después llamó Pedro, ¿cierto? Que es pues el apóstol Pedro, ¿sí? Y el otro es Judas. Sí, el bueno, Judas Tadeo. Listo, Judas Tadeo. Entonces, estos dos Simones, Simón, que a propósito había sido celote. ¿Cómo les parece a ustedes? Guerrillero. Listo, para que sepamos nosotros que para Dios no hay nada imposible. Y a un guerrillero lo puede atraer y que sea después un discípulo de Cristo. Listo. Entonces, Simón, el celote, había sido antes un rebelde contra los romanos. Y Dios hace todas estas cosas, ¿sí? Todo eso. Elige a sus 12, entre los 12 había el que lo traicionó, también nos deja específico aquí Lucas, ¿sí? Judas, el que lo traicionó, ¿sí? También lo deja. Y también habla de los otros que fueron fieles. Habla de todos y habla de nombres. Hoy es San Simón y San Judas, ¿sí? Tadeo, que aprovecharon la gracia, porque solamente con la gracia un ex guerrillero se puede volver después un hombre correcto, con la gracia de Dios, ¿sí? Y un hombre pues se puede volver después santo como Judas y como Simón, a pesar de que estuvieron en el mundo, que es lo que Dios nos dice, te vas a valer de mi gracia, de entender el proyecto, de comprometerte con el proyecto, pero necesitas de mi gracia para ser sanado, para ser curado, para ser transformado. ¿Sí? Y así es lo que tenemos que vivir nosotros para tener un buen proyecto en nuestro hogar y en nuestra vida de pareja. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.